ingresar con la mesa que les habíamos prometido. Sí, ustedes saben que a comienzo de este mes el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que modifica el marco normativo antilavado. Esta iniciativa, según el Poder Ejecutivo, busca mejorar la prevención de este delito que ha venido recibiendo críticas y elogios desde diversos ámbitos. Hay quienes están de acuerdo con este proyecto, hay quienes no están de acuerdo. Esta mañana les proponemos conocer algunas de esas posturas, conversando con dos abogados expertos en esta materia. Ellos son Juan Diana, que es integrante del equipo de compliance y prevención del lavado de activos del estudio Brum Costa, y Ricardo Sabela, socio director de BCT Global Consulting, experto en prevención del lavado de dinero y de delitos financieros. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí presentes. Gracias a ustedes. Vamos a empezar como a desgranar un poco esta situación para que todos podamos comprenderla. La normativa vigente, ¿tenía necesidad de ser modificada o ustedes entienden que estaba funcionando bien? A ver, bueno, por mi parte entiendo que la normativa que tenemos, bien, desde el año 2019, que así lo marcó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el famoso GAFILAT, que es el que nos evalúa periódicamente, hay una parte que es cumplimiento técnico, es decir, que evalúa el conjunto de leyes y reglamentaciones que rigen la prevención del lavado de activos y la represión, que es la otra parte, la parte penal. En cumplimiento técnico, básicamente estamos de mitad de tabla para arriba, pero estamos bien. Nos dijo que estamos correctos y en ese sentido sacamos buena nota, por decirlo en términos sencillos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no lo digo yo, lo dice el organismo que en cierta medida nos supervisa el cumplimiento técnico de las recomendaciones del organismo internacional, y la normativa está bien. Bien, ahora, si ustedes me preguntan si siempre es mejorable, es perfectible, por supuesto. No era una urgencia, no es 100% necesario, y repito, no es algo que lo digamos nosotros los especialistas en el tema, sino que lo dice el organismo que determina una inclusión en lista en la última evaluación 2019. ¿No? Ahí está, vos consideraste que era un proyecto que se entregó con apuro. Bueno, a ver, no sigue, era un poco lo que conversábamos en la previa también, no sigue el orden natural, técnico de lo que es esperable en este tipo de cambios normativos. Es decir, lo primero que se hace es la famosa evaluación nacional de riesgo. Se actualiza periódicamente. Eso se aprobó en julio del año 2023. Bien, se contrató el experto de la SENACLAF, contrató el experto consultor internacional, Alejandro Montes de Oca, a quien tengo el gusto de conocer, excelente profesional. Y con él lo que hicieron fue justamente reunirse con los sujetos obligados, con los distintos sectores, con las distintas gremiales. Se fue evaluando el riesgo y se sacó la foto. Digo, para no entrar en tecnicismo, ¿no? Se sacó la foto de riesgo de lo que es la situación del país. Luego de eso, el paso natural es la Estrategia Nacional de Riesgo, que no se confundan los nombres y las siglas, que es, bueno, sacamos la foto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las líneas de acción? ¿Qué vamos a mejorar? Recién después de aprobada, que también lleva aprobación por parte del Poder Ejecutivo, la Estrategia Nacional de Riesgos, ahí se esperan los cambios legales. Entonces, en forma previa a aprobar la Estrategia Nacional de Riesgos, tenemos este proyecto que, por lo menos a mí me agarró un poco por sorpresa. ¿Hay algún aspecto del proyecto que les parezca inconveniente, por ejemplo? A ver, en principio sí te comentaba, como bien decía Juan, por el tema de la ley, en 2019 fue bien evaluado Uruguay, pero ¿qué pasa? Después hubo cambios, ¿okay? Cambios vinculados a la ley de urgente consideración, exacto, cambios vinculados inclusive a elementos que no se esperaban en su momento, que por ejemplo era dentro de los sujetos obligados, había una excepción específica para las empresas de zona franca dedicadas exclusivamente a la actividad logística. Sí, se modificaron las transferencias en efectivo. Exactamente, hubo algunas modificaciones que yo me parece que no fue bien tomado por la actual gestión, inclusive ya en la campaña se veía, y que se querían volver atrás, ¿no? Entonces, ahí me parece que está la punta, digamos, del iceberg de la urgencia y, lógicamente, como bien comentábamos, todo el tema de la Estrategia Nacional Antilavado es el hito, digamos, precedente a lo que es justamente las modificaciones legales. Pero, claro, la estrategia puede llevar un tiempo mucho más y es mucho más allá de 1 año o 2 años, con lo cual esto quizás era necesario. No urgente, me parece a mí también, pero era necesario. Sobre todo algunos puntos que me parece que eran más anuncios vinculados a temas de campaña
política, de querer tomar, digamos, y que yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo, en tomar una referencia bien fuerte de parte de lo que es el órgano de administración central, de la presidencia a cargo de lo que es la comisión coordinadora, ¿no? En materia de lavado de activos, que eso era necesario y sí, rápido, pero después había otros temas que me parece que quizás no eran tan rápidos, ¿no? Como el tema del límite de efectivo, ¿no? Y demás, que bueno. Sí, a ver, hay algunos tiempos y consideraciones que son de tipo políticas, programáticas, bien, y eso no está mal, y otra cosa es la parte técnica. Digo, la parte del proceso de cómo se aprueba la estrategia y luego el proyecto es más bien de corte técnico. Pero como decía Ricardo, no es el único criterio que rige y hay tiempos y criterios políticos que por ahí explican un poco más ese saltearse, ese paso que es la aprobación de la estrategia. Ahí está. El resumen entonces es, hubo una foto en su momento que implicaba que se hiciera una estrategia, digamos, para corregir cómo había salido esa foto. No te pongas frente al sol, correte un poco para acá, correte un poco para allá. Pero hubo definiciones políticas en el gobierno anterior y ahora en este, antes de que se tuvieran las indicaciones de cuál debía ser la estrategia, o mejor dicho, antes de que se aprobara la estrategia, porque en el gobierno anterior se había cerrado con un borrador de estrategia nacional que este gobierno no lo aprobó y que en este momento entiendo hay incertidumbre sobre qué es lo que va a terminar ocurriendo con él. Correcto, es decir, un borrador para firma de presidencia, ¿no? Es decir, que es un insumo técnico, no es un insumo político. No, totalmente técnico, porque hay elementos, digamos, de acción que no tienen que ver con las regulaciones en particular, sino justamente con iniciativas para generar aspectos de control, vinculados con las zonas transfronterizas, por ejemplo, vinculado con temas de quiénes son realmente los sujetos obligados, a quién se le va a requerir determinado tipo de obligaciones. Entonces eso me parece que es bastante central y es absolutamente técnico, no tiene que ver con... Me quedó una duda nada más. En esta estrategia nacional de riesgo que tiene que tener la aprobación del Poder Ejecutivo, ¿entendí bien? ¿Quién la elabora? Es decir, esto es parte de una actuación y de un trabajo coordinado de todos los organismos y autoridades que forman parte del Sistema Nacional Antilavado. Es decir, nosotros no accedimos públicamente al borrador, que ahí se hace un raconto un poco de quién participa. Entiendo que no está hecha. Sí, está hecha. De hecho, participaron un montón de especialistas, tanto del sector público como del sector privado. Hubo una mesa inclusive de expertos en la que participamos con Leonardo Costa, con los actuales asesores de la Secretaría de Antilavado. Participaron, pero no pudieron leer dónde no llegamos al final, digamos. No llegamos al final, pero la verdad es que entendemos que los insumos no deberían ser muy distintos a los que se trazaron, ¿no? Bien, aclarado ese punto, digamos, de cuáles son los pasos y cómo se justifica esa opinión que habían tenido de que les parecía un poco apresurado y que los sorprendió. ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes que tienen respecto al proyecto? Podemos entrar después en algún punto en particular que son los más comentados, pero a grandes rasgos, preocupaciones más grandes, ¿por dónde van? No, a ver, yo no creo que sean preocupaciones, digamos, de alguna manera son cambios que por ahí fueron demasiado sorpresivos o que quizás merecen en el ámbito de la estrategia pensarlos un poquito más, digamos, ¿no? O sea, lo más significativo que hablábamos es el tema de, por ejemplo, de la ley de inclusión financiera, ¿no? Que vuelva atrás. Hay temas técnicos que están muy bien hechos, están muy bien puestos, digamos, porque, a ver, toda ley... Todo reglamento necesita una actualización. Lo que pasa es que esa actualización seguramente va acompasado no solamente por las necesidades del propio país, sino también por lo que dicen o lo que marcan las recomendaciones internacionales. Y las recomendaciones internacionales, de alguna manera, son las que te van a evaluar. Entonces hay que alinearse, digamos, a eso. Estén bien o no, ¿no? Porque digamos que el Grupo de Acción Financiera Internacional se podría decir que vive en Disney de los 80 a veces, ¿no? Pero porque muy poco se ayorna, digamos, a las nuevas formas, digamos, de combate al financiamiento del terrorismo, al tema del lavado de activos, a veces, ¿no? Entonces, el país lo que quiere hacer es tratar de evitar siempre pegarse a esas recomendaciones y evitar ser mal visto, ser mal evaluado, ¿no? Digamos que hay todavía un plazo bastante importante hasta la próxima evaluación, pero bueno, alinearse no está mal. O sea, ahí digamos, los objetivos son dos, ¿no? Por un lado,
estar bien evaluado, porque eso trae el problema de eventualmente aparecer en listas o lo que sea. Por otro lado, ser efectivo en el combate al lavado de activos. Y ahí es donde parecería que Uruguay tiene problemas. Ahí una de las modificaciones tiene que ver con la Fiscalía Antilavado, precisamente. ¿Podemos entrar en esa discusión? Sí, yo quería hacer un comentario de que en realidad yo, a diferencia de Ricardo, sí tengo una preocupación genérica, bien, y es pensar que, y un poco lo vinculo con lo que decías de la efectividad, de pensar que con las modificaciones que tiene el proyecto, que desde el punto de vista general, ¿no?, en lo macro, desde el punto de vista técnico, es correcto. Yo lo definiría como correcto. Es decir, no será urgente, responderá en algunos casos a tiempos políticos, pero técnicamente, a grandes rasgos, es correcto. La preocupación es que la gente que nos están viendo, o quizás la clase política que tome este tema, que requiere de especialización, empieza a apuntar la discusión a como que el proyecto resuelve los verdaderos problemas de lavado, de efectividad de lavado. Esa es mi preocupación, ¿no? Vos decías el efectivo. Se puede generar una gran discusión en torno al monto de efectivo. Podemos estar discutiendo, y hay dos proyectos paralelos, y el del senador Pedro Bordaberry, y se nos puede ir mucha energía y mucha discusión política en cuanto a este tipo de temas, que a la hora de definir la efectividad, bien, no se resuelven los papeles. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? En síntesis, antes de entrar a temas puntuales, es pensar que hay un proyecto de ley que va a combatir el crimen organizado o que nos va a asegurar combatir el crimen organizado. Si creemos eso, estamos cerrados. Esa es mi preocupación. ¿Y tu hipótesis de la falta de efectividad de la estrategia nacional para atacar este problema, por dónde va? ¿No es un tema de diseño entonces donde está fallando Uruguay? Es decir, el diseño en términos generales está correcto, ¿bien? Yo tengo acá, por ejemplo, la evaluación del Nacional de Riesgo y lo que nos dijo el propio Gafilat, que apunta siempre a la efectividad. El Gafilat habla de desigual comprensión del riesgo entre sectores. El sector no financiero tiene una comprensión limitada, volumen y calidad insuficiente de reporte de operaciones sospechosas de lavados, ¿bien? Recursos institucionales limitados, falta de seguimientos en cumplimiento de beneficiario final, oportunidades para mejorar decomiso y recuperación de activos, y así puedo seguir. No quiero entrar en una lista eterna, pero la Evaluación Nacional de Riesgos apunta a lo mismo, a coordinarse la información, bien, a evaluar el riesgo más correctamente, a que sobre todo el sector no financiero, que está un poco más flojo, entienda mejor la problemática, mida mejor los riesgos, aplique mejores controles. Entonces, las medidas son de efectividad. Entonces, repito, no quiere decir que el proyecto en su lógica o en los montos que definen efectivo, o si Fiscalía sí o no, que después entraremos, sino que el organismo internacional y el propio gobierno, algunos me dirán, bueno, la administración anterior, está bien, pero son los organismos, es el Estado, no importa el cambio de gobierno. Digo, me está diciendo, y repito, con el asesoramiento de un experto internacional en esto, en 2023, que tengo problemas de efectividad. No me está diciendo que tengo un problema en la ley. Claro. Me gustaría, ya que hablaste Y en general no es en Uruguay, ¿no? Correcto. A ver, hay... técnicamente la efectividad se mide en determinados indicadores, en determinados índices, que son 11 en total. El número 11 tiene que ver con el financiamiento del terrorismo. Bueno, todos los países que han sido evaluados por el Gafi, más de 200 jurisdicciones, solamente el 16% tienen niveles de efectividad, digamos, por lo menos alcanzables o admisibles en materia de financiamiento del terrorismo. ¿Y a Uruguay qué indicadores le dan mal? Todos. ¿Los 11? Sí, porque tienen todo moderado. Moderado, la calificación moderada es por la línea de flotación. O sea, Es decir, son 11 resultados, para complementar, porque justo lo tenía acá. Son 11 resultados de efectividad, ¿bien? Vos tenés una escala de 4, alto, sustancial, moderado y bajo. ¿Tá? Todos los 11 nos dan en el tercer lugar, que es nivel moderado de efectividad. O sea, sos mitad de tabla para abajo. de mitad del tablero. O sea, por eso yo siempre digo, de la línea de flotación para abajo, estamos ahí. Quería preguntarte, porque vos trajiste el tema del crimen organizado y hay unas declaraciones tuyas en el diario El País que hacen referencia justamente a esto de la efectividad, y vos decías, estamos cada vez más conscientes que el crimen organizado se puede estar instalando en nuestro país y que además puede afectar al sistema político. ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esa expresión de que puede estar afectando al sistema político?
para empezar suave, te digo que tenemos una ley de financiamiento de partidos políticos que no se cumple. Sí, lo sabemos. Para arrancar light, ¿no? Es decir, a ver, nosotros tenemos señales de que esto está pasando en el mundo. Estamos viendo cuestiones que antes en Uruguay no existían, una violencia, una especie de cartelización, ¿no? de algunos sectores, ¿no? Tenemos amenazas en la triple frontera que estamos viendo a medias también a veces, la instalación de grupos relativos al financiamiento del terrorismo. Es decir, estamos viendo cierta permeabilidad, ¿no? Y corremos el riesgo de empezar a estar cooptados. Y lo que mucha gente no entiende, y creo que está bueno transmitir el mensaje y aprovechar esta oportunidad, en eso sí estoy de acuerdo, en la exposición de motivos del proyecto de ley dice que el tema del lavado de activos, tenemos que olvidarnos del delito de cuello blanco, es un tema de seguridad nacional, ¿bien? Es un tema de combatir el crimen organizado que se instala, porque, a ver, la metodología del crimen organizado es igual en todos lados, porque se integran en el sistema, dependés de ellos y luego te cooptan. Es decir, empiezan a financiar campañas políticas, tienen representantes encubiertos en el Parlamento. ¿Pero tenés elementos como para decir que eso ya está pasando? No tengo pruebas, no tengo pruebas para estar pasando, pero el estudio natural de los procesos y pequeñas señales de lo que está pasando, no podemos descartar ese riesgo. Yo creo que esa es la forma más correcta de plantear el tema, es decir, no podemos descartar ese riesgo. No, pero Ahora, el riesgo siempre está. el Hay una riesgo diferencia entre el riesgo latente y la confirmación de... Correcto. No, es decir, el tema es que cuando vos ya detectás, cuando vos detectás que el riesgo se confirma, imagínate lo que hay debajo, esa es la punta del iceberg. Obvio. Entonces, yo no quiero llegar a detectarlo. Sé que hay elementos que si yo no combato el lavado de activos por la metodología que han utilizado Desenlace en otros países, ya sé cómo termina la película. Yo no quiero llegar al último capítulo. ¿Me explico? Bien. ¿Sabés algo que agregar a eso? No, a ver, básicamente hablaban más allá del tema de la posibilidad y todo. El Juan mencionó todo el tema de financiamiento del terrorismo, también que estamos muy cercanos. ¿Se acuerda que hace algún tiempo acá vino también Guillermo García Lué, un especialista paraguayo que también habló justamente del tema? Uno de los puntos que él trabajó en un evento que nosotros sabíamos que hacemos todos los años ahí en el mes de agosto, él justamente trabajó por la posibilidad de que haya elementos de químicos, que realmente material químico que pueda erosionar, molestar, digamos, inclusive intoxicar gran parte de una población o gran parte de una ciudad o de agroindustrial, fenómenos a los cultivos y todo eso, y eso se tuvo en cuenta en la estrategia justamente. Él lo comentó en ese evento y se lo incorporó a la estrategia por la posibilidad del riesgo. O sea, de hecho, existen, todos los riesgos existen. El tema es cómo, dice Juan, bueno, no quiero... ¿Cómo te anticipas? Claro, identificarlo cuando esto ya sucedió y estar corriendo de atrás, sino que de alguna manera, si sé que puede ocurrir, bueno, establecer alguna forma de medida para ver cuánto puede ocurrir, cuándo podría ocurrir y en base a eso generar algún mecanismo de control. Eso no está elaborado entonces. Y ese eso nivel. es lo que tendría que estar empezando a trabajar la estrategia nacional. Ahora, O sea, a el partir de financiamiento de los partidos políticos, que como vos bien decís, no se cumple, debería ser parte de esa estrategia de que tenga un control efectivo. Correcto, porque el sistema de prevención, o el sistema antilavado, si querés llamarle, requiere de algo que no viene sucediendo y eso es lo que afecta la efectividad, que es la coordinación y que los organismos del Estado se hablen, ¿bien? Y que la política que lleva adelante la Secretaría Antilavado sea la misma que lleva DGI, que lleva la misma que lleva Banco Central, ¿bien? Entonces requiere coordinación. Si vos no tenés coordinación y dices, esto no es un tema mío, ¿no? Eso es un riesgo que se ha visto incluso en la Evaluación Nacional de Riesgo, eso se detectó. No, yo, cierto organismo, no, esto yo estoy para recaudar tributariamente. ¿No? Bueno, esto en realidad no es mío, no es un tema mío. Si no entendemos que es un tema, ¿no? del Estado en general, otro tema que me gustaría mencionar es esas obligaciones del Estado que nunca se reglamentaron, de aplicación de políticas. El artículo 8. El famoso artículo 8 de la ley, exacto. Entrada en vigencia en 2018 para algún despistado que piense que es un tema de color político. Bueno, entonces si no coordinamos y además tengo una ley vigente desde el 1 de enero de 2018 que obliga al propio Estado a aplicar controles y ni siquiera me tomé la molestia de reglamentarlo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Básicamente lo que dice el artículo 8 se llama colaboración del sector público, ¿no? Que las entidades públicas
tienen que aplicar políticas, como tienen que aplicar los escribanos, como tienen que aplicar los bancos, como los casinos, como los vendedores de sociedades, en fin, a los efectos de detectar operaciones sospechosas y eventualmente informarle, en este caso, a la CNCLAF. Técnicamente no llega a ser un sujeto obligado completo, no tiene que reportar a la UIAF del Banco Central. Pero es un Pero se laboral canaliza. algo. Claro, es un semi-sujeto obligado. Tiene obligaciones a partir de la Ley de Financiamiento del Terrorismo de chequear las listas de sanciones del Comité de Seguridad de Naciones Unidas contra toda su base de datos, con lo cual no sé si lo está haciendo hoy, ¿no? Y un detalle, perdón. La ley mandata al Poder Ejecutivo a reglamentar esas obligaciones para que se apliquen de forma efectiva. Es decir, entonces, la ley da un mandato general, obliga, y dice, el Poder Ejecutivo reglamentará estas obligaciones. Pero no es un poco ¿Alguien se piensa que se ambicioso? reglamentaron? ¿No es un poco ambicioso o optimista, además, apostar a diseñar un plan de combate antilavado cuando en realidad lo que tenemos escrito y relativamente vigente de alguna manera ni siquiera lo cumplimos? Y primero habría que controlar que se cumpla. Ese es el principal reclamo que tiene el sector privado. Pará, pero vos sos obligado. Vos deberías ser el primer obligado y yo estoy enfrentando costos, tiempo, obvio. capacitación, ¿bien? Y me estoy exponiendo a sanciones. Sí, Y yo restricciones. leo el artículo 8 y ni siquiera lo reglamentaste desde el 2018 a la fecha. Le estoy hablando del Poder Ejecutivo, ¿eh? No le estoy hablando de un partido político. Ujú, sí. Porque por eso dije, algún despistado va a pensar que es un tema... Sí, pues sí, no, sí, sí. pero ahí pasaron varias administraciones. Entonces, y sí, tenemos inconsistencias. Ahí está el tema de la efectividad, ¿no? ¿Por qué ninguno de los países logra realmente efectividad? Varios motivos. Uno, genera y acomoda sus regulaciones 5 minutos antes que viene la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, entonces nunca puede demostrar que lo aplicó. Claro. Ese es uno. Segundo, cuando se aplica o cuando se intenta aplicar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la verdad es que van modificándose las normas y los reglamentos, con lo cual siempre queda atrás, ¿no? Entonces, Estaremos atentos a ver si finalmente se reglamenta y cómo siguen adelante las normas. Juan Diana, Ricardo Sabelo, muchísimas gracias por haber venido. no, muchísimas gracias a Muy ustedes. amables. Un gusto, Muy amable, gracias. gracias. Ahora, cuando son